y no pude sacar la hora encerrada en el closet, entonces no pude pasar en la presencia del Señor, o que si no pude ir, ya dije, a visitar a la iglesia, entonces tampoco, no, entonces el primer paso es ser conscientes de que Él está presente las 24 horas al día, 7 días a la semana, allí contigo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Bueno, ahora, lo que sigue allí en el manual que dice impedimentos de la oración, no lo voy a tocar ahorita porque eso es la última página. Entonces sigamos, ahí vamos en la página 2, entramos a la 2. Dice, la comunicación es esencial para cualquier relación, ya esto les dije, especialmente nuestra relación con Dios. La oración es nuestro método para comunicarnos con Dios, expresarle nuestros sentimientos, necesidades directamente a Él, siendo que Dios es el refugio para el creyente. ¿Qué debemos hacer según Salmo 62:8? Bueno, yo quisiera, vamos a buscar el Salmo 62:8. Bueno, ahí está, ahí tengo la respuesta en realidad. Vamos a, no lo busquemos para que podamos seguir avanzando. Según el Salmo 62:8, dice que debemos confiar siempre en Él. La pregunta es, ¿qué debemos ¿qué debemos hacer según Salmos 28? Para expresarle nuestros sentimientos y necesidades directamente a Él, siendo que Dios es el refugio para el creyente. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Él. Suena muy fácil y muy cortante y ya no dicen, bueno, yo les tengo aquí algo. Para refugiarnos en el Señor, refugiarnos. Cuando uno busca refugio, digamos que hubiese una guerra y tenemos que buscar refugio, no vamos a buscar refugio en una casita de paja, ¿cierto? Uno trataría de buscar algo fuerte, que de pronto pueda resistir balas, que pueda resistir, que si es un terremoto. Estamos hablando de que Dios es nuestro refugio, entonces quiero que nos visualicemos eso. Y dice que para que Él sea nuestro refugio, para que nosotros como personas que están en peligro corramos a Él y lo hagamos nuestro refugio, ¿qué hay que hacer? Confiar en Él. Pero yo les tengo algo más, confiar en Él. Eso es tener fe, ¿cierto? Pero resulta que la fe, y esto lo aprendí muy recientemente en Gálatas 5:6, si quieren copien a un ladito al margen de los papelitos que tienen. En Gálatas 5:6 se nos enseña que la fe se activa por el amor. A mí me gusta la versión amplificada de la Biblia. Nos dice la fe se activa, se expresa y funciona a través del amor. Entonces, miren una cosa, para hacer a Dios nuestro refugio nos dicen que necesitamos fe. Y si no, entonces si no hay fe, ¿cómo viene la fe? Bueno, ya se los estoy diciendo. La fe se activa, se expresa y funciona a través del amor. Y el amor es lo mismo, como les decía ahora, el amor entre una pareja es conocerse. Entonces, ¿en qué se resume eso? En que si nosotros no tenemos comunión con Dios, comunión íntima con Dios, primero que todo no vamos a empezar a entender, a comprender su amor. Hasta que no tengamos esa relación personal con Dios, no vamos a comprender el amor que Él nos tiene. Esto no se entiende porque alguien nos lo diga. Esto no puede ser una razón mandada. Esto es una experiencia vivida íntimamente entre cada uno de nosotros y el Señor. Entonces, si yo me presto mi tiempo, me dispongo para estar en intimidad, en comunión, en camaradería con el Señor, Él me manifiesta su amor. Y el amor, a través del amor, es que la fe funciona. ¿Sí ve? Entonces, una cosa sin la otra, no vamos a tener fe si no pasamos estos tiempos de intimidad con el Señor. ¿Sí queda claro? Que no le queden claros, busquen de nuevo Gálatas 5:6. Ya les había explicado esto de orar sin cesar. Hemos visto que la primera parte de nuestra comunión con Dios
es cuando Dios nos habla por medio de su palabra, ¿cierto? La segunda parte de la oración, a través de la cual nosotros expresamos nuestra respuesta. Ahora, no tiene que ser en ese orden. Ustedes pueden primero expresarle y después escuchar su palabra. Eso no importa. Nadie ha dado un orden específico. Le podemos decir a Él, compartir de nuestro día, expresarle gratitud, hacer peticiones, pedirle dirección sobre cualquier cosa que tenemos, un trabajo que vamos a empezar, o sobre si no sabemos qué profesión escoger en la vida, o si un novio es el que no me conviene para esposo, o cualquier dirección que necesitamos del Señor. Y dice aquí también de nuestras preocupaciones, contándole nuestras preocupaciones. Pero ojo, aquí solamente les quiero decir que no lo tomen muy a pecho lo de las preocupaciones, no los enfatizo mucho porque esto no hay necesidad de decirlo a nadie. La mayoría de las personas es lo que más tienden a hacer. Voy a orar y lo que se sientan es a contarle al Señor las preocupaciones. Y no estoy diciendo que no lo hagamos. De hecho, ya lo habíamos leído que Él nos dice que apenas le venga la pequeñita preocupación, ahí mismo Él la lanza y Él se la cambia. ¿Por qué? ¿Cuál es el trueque que Él nos hace? Por paz. ¿Se acuerdan? Filipenses 4, 6, 7. Van cogiendo palabras. Bueno, entonces las preocupaciones, les decía, hay personas que se sientan a balbucear todas las preocupaciones, que se convierte en una queja. La oración suena a una queja. Entonces tengan mucho cuidado con esa parte de que no sea simplemente una queja la oración. ¿Ya? Bueno, que sea una conversación genuina. Y muy importante, la oración no debe ser un ritual de repetir palabras memorizadas sin sentido, porque así no es como nosotros nos comunicamos. O si no, díganme con quién amistad o el esposo se comunica uno repitiéndole lo mismo. Ta, 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 ta. O sea, eso sería una máquina. No tenemos que... ¿Cómo yo con mi esposo me voy a poner a repetirle lo mismo? ¿Me va a decir, está loco o qué? ¿Por qué me está...? Entonces ya me había dicho eso. ¿Por qué está repitiendo eso otra vez? ¿Cierto? Entonces eso no tiene ningún sentido. Bueno, podemos encontrar algunas formas de orar en la Biblia. El tipo de oración depende de lo que se quiere expresar. Ubique los versículos. Este es un ejercicio. Yo no sé si a ustedes, si a ustedes les aparece igual que a mí, que tienen ahí las respuesticas ya hechas. Entonces, en el número 1 dice un ejemplo de oración de alabanza y es en Hebreos 13:15. Yo quisiera que ustedes en su propio tiempo cogieran y leyeran esos versículos porque pues estoy enseñando sobre cómo orar. Y esos son ejemplos, o sea, eso les sirve a ustedes, es como para guía, pero pues debemos seguir avanzando. No quiero que nos pongamos a leer cada uno de esos versículos, ¿ok? Entonces, la oración de alabanza. Te alabamos, ¿por qué? Por quién es Él. Lo alabamos por lo que Él es. Es nuestro Padre, es nuestro protector, es nuestro guía, es nuestro Salvador Redentor, es nuestro Santo de Israel, es nuestro Rey, nuestro Príncipe de Paz, es nuestro Sanador, es nuestro baluarte, nuestro refugio. Tantas cosas que es el Señor, que hay que alabarlo por lo que Él es. Pero ¿cómo vamos a saber qué es Él si no conocemos su palabra, cierto? Para que fluyan esas palabras de alabanza en tu boca, tienes que conocerlo, familiarizar con la palabra de Dios y saber quién es Él, porque hay que alabarlo por lo que Él es. Segundo, la gratitud. Esa es muy fácil y yo diría la mayoría de las personas son agradecidas con Dios por lo general, por lo que yo veo. Aquí también dan el ejemplo de la gratitud y es por lo que Él hizo. O sea,
todo se lo agradecemos, ¿cierto? Hasta por la camita donde nos dormimos todas las noches y todo, pero principalmente por lo que el Señor hizo ya por nosotros. O sea, Él ya nos dio salvación. Y eso es una cosa por la que de verdad que deberíamos agradecerle todos los días. Todos los días deberíamos recordar la cruz de Jesucristo y lo que allí pasó. Y por lo cual yo el día que cierre los ojos en esta tierra, me voy inmediatamente a la presencia de Dios. Eso deberíamos agradecerlo todos los días. Tercero, una oración de confesión. Aquí yo tengo un poquito de problema con lo que dice aquí. Dice que por lo que somos. Y yo me pregunto, ¿qué será que están insinuando cuando ponen aquí entre paréntesis por lo que somos? ¿Será que están diciendo que somos pecadores? Yo creo que sí es lo que están diciendo, ¿sí o qué? Eso es muy común, que la gente dice que somos pecadores. Yo no estoy diciendo que no seamos, pero ojo, yo no voy a sentarme a confesar, o sea, a declarar con mi boca cosas negativas o pecados que yo estoy haciendo. Yo vengo al trono de la gracia y le digo, Señor, he cometido una falta. Él ya sabe qué es. Tú no tienes que venir a informarle al Señor y a darle el detalle de toda la cosa fea que hiciste. No. El Señor ya sabe lo que hicimos. Aún antes de que lo hagamos, Él ya lo sabe. Primero que todo. Segundo que todo, Él ya nos perdonó. Eso sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces nuestra actitud sería venir en arrepentimiento sincero. No para que Dios me perdone porque ya me perdonó. Ojo, esto puede ser nuevo para muchas personas. Por favor, síganme. Yo no vengo a pedirle y suplicarme que me perdone porque Jesús ya murió y Él no va a morir otra vez. Y muy claro nos dicen en Hebreos que el sacrificio fue una vez y el que lo acepta ya lo aceptó y le quedan cubiertos los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sí o qué? Que eso lo hemos escuchado decir. Entonces, si ya estos pecados están cubiertos, yo lo que tengo que venir a hacer es sinceramente, el Espíritu Santo me dio esa convicción de que cometí un error. Vengo en actitud humilde primero que todo ante el Dios que ya me perdonó y le doy gracias infinitas porque Él me perdonó y en agradecimiento y por fe recibo el perdón que Él ya me dio por medio de Jesús. ¿Entienden la diferencia? Suena diferente al que nos han enseñado toda la vida, ¿sí o qué? Para mí esto ha sido una revelación bastante nueva, pero tiene todo el sentido. Si a mí ya Dios me perdonó y el precio se pagó fue muy alto, yo no tengo que venir a decirle y a darme, como se dice, ¿cómo es? Jocosamente, a darme el látigo y a suplicarle, ay, pero Señor, perdona, si me perdonara y si me habrá perdonado el Señor, entonces no tengo fe. Entonces no estoy creyendo en lo que Jesús hizo. La torta se cambió un poquitico aquí. Tenemos que sí pedir perdón e inmediatamente recibir el perdón que ya fue dado. Eso ayuda mucho saber eso, porque eso nos ayuda a no pecar. Bueno, yo sé que esto va a seguir saliendo y va a seguir reforzándose en nuestro espíritu a medida que estudiemos más lo que estamos, pues todo eso que estamos aprendiendo acá. 4E, la oración de intercesión. Oración por otros, oración de intercesión. Aquí también tengo algo que decir. Este versículo es 1 Samuel 12:23 y en este versículo, bueno, busquémoslo para decir lo que voy a decir rápidamente. 1 Samuel. Está, ya voy llegando. 1 Samuel 12. Y 23. Bueno, dice así: en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él,
dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Aquí están diciendo pues que hay un tipo de oración que se llama la oración de intercesión. De esto les tengo mucho que enseñar, pero eso será en un futuro. Pero por hoy quiero que sepan que sí hay que interceder por otros. Pero no se lo tomen demasiado a pecho. Yo sé que esto está sonando muy diferente de lo que les estoy enseñando, pero miren lo que aquí nos está diciendo en el libro de Samuel. Que en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él dejando de orar por ustedes. O sea, es muy importante orar por ustedes, ¿cierto? Coma. Seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. En otras palabras, lo que les quiero decir es que a veces nos sentimos los muchos guerreros metidos en el closet, guerreando por una persona, guerré y guerré y guerré. Pero ¿dónde está esta parte de seguir enseñándoles el camino bueno y recto? Más efectivo es enseñarle a la persona el camino bueno y recto, y más efectivo es enseñarle a la persona por la que estás intercediendo. Si estás intercediendo por esa persona, seguramente está o en pecado o en necesidad. Y esa persona puede llegar a ser libre de ese pecado o a tener la victoria sobre esa necesidad si tú vas y le enseñas el camino bueno y el camino correcto. ¿Sí me entiendes? Pero es que a veces somos muy facilistas y las personas se ponen, yo soy intercesora, y se meten en un closet y se quedan metidos en un closet intercediendo, cuando el Señor lo que quiere es que vamos y abramos la boca y les hablemos la palabra. Y la palabra de verdad los hará libres y los llevará a la victoria. ¿Quedó eso claro? Que al principio estaba yo, les dije no se lo tomen muy a pecho, pero es por eso. Sí tenemos que interceder por personas. Yo no digo que no hay campo para eso, pero es más efectivo y le das, si amas a esa persona, le haces más bien diciéndole la verdad y enseñándole el camino correcto para que ella también se salve, que quedarse allí, porque a veces pensamos que con la intercesión entonces Dios va a bajar y ¡pum! Y a convertir a esa persona. Él va a bajar y ¡pum! Le va a hacer... No, Dios opera por nosotros. Él fluye a través de nosotros, lo que nosotros hagamos. Ustedes han escuchado decir, nosotros somos las manos y los pies de Jesús. Nosotros tenemos que hablar, ¿sí? Entonces aquí, a pesar de que la primera parte nos dice interceder, dice también sobre enseñarles. Entonces hay que enseñar, hay que evangelizar, hay que compartir las buenas noticias, porque también dice la palabra de Dios que la gente se salva, somos nacidos de nuevo por semilla incorruptible, que es la palabra de Dios. Usted no tiene ni que hacer nada más, usted lanza la palabra y la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios, ellos les genera una fe que es la fe necesaria para creer y para ser salvos. Así que aquellos que tienen algún familiar, alguna persona cerca de ustedes, por la que están orando, intercediendo, porque nada que se acerca a Dios, nada que se acerca a los caminos del Señor, dejen estar ahí en pasividad, simplemente rogándole a Dios y rogándole que esa persona cambie, y llevan 20 años pidiéndole al Señor que la persona cambie y la persona no ha cambiado. ¿No será que estamos orando mal? Les doy esa clave para que vean que sí hay una forma más específica y más efectiva de orar, donde es que el Señor nos está dando las claves. Vaya y hable, y es mi palabra la que tiene poder, y ese poder va a generar fe en esa persona para que ellos también reciban. Ustedes pueden orar, interceder diferente por ellos, orar para que el Señor mande obreros que atraviesen en su camino, pero usted, y si no es una persona que ustedes piensan que les va a recibir a ustedes, por eso orar así, que venga otra persona que le hable esa palabra. Pero esa es una mejor oración que empezar, Señor, mi esposo es un borrachín, mi esposo nada que cambia, llevo 20 años, me maltrata. Eso es una queja, primero que todo. Segundo que todo, estamos confesando solamente cosas malas, estamos declarando con nuestra boca negatividad, y la boca y la palabra tiene poder. Y estamos en esas quejas, lo único que estamos trayendo con esas quejas es pronunciando con nuestra boca palabras de negatividad. Acuérdese, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte.
Hablaré palabras de vida y no de muerte. ¿Sí? Y muerte no es muerte de cerrar los ojos, me pusieron un ataúd y en una de esas. Hablar palabras de muerte, muerte es todo lo que es engaños, es engaños, es depresión, es conflictos, peleas familiares, es alcoholismo, todo eso es muerte. ¿Sí? Todo lo que nos roba la vida, que es el gozo, la paz, el amor, la fe, la esperanza, todo lo que nos roba estas son vida, y muerte es todo lo contrario a eso. Bueno, perdón que me extienda mucho, pero me apasiona. Bueno, y el número 5 es orar por nuestras necesidades, que esa a nadie le tienen que enseñar. Esa es la que más todos sabemos, que nos sentamos a decir las necesidades. Bueno, en la oración, obviamente es un vehículo en donde nosotros expresamos nuestro corazón. Dios desea que cuando oremos, no solo le honremos de labios, sino también de corazón. Hay canciones que hablan de eso, ¿cierto? Que hemos cantado en la iglesia. En Isaías 29:13, ¿cuál fue el problema en Israel cuando Isaías predicó? Y la respuesta era que los corazones no estaban involucrados. Es decir, la gente estaba ahí alabando y aleluya, y todo era de boquita para afuera, y los corazones no estaban allí. Y Dios, acuérdense que lo que Él ve no es nuestra carne, sino el corazón, o sea, nuestro espíritu. Si no estamos adorando en el espíritu, Él no nos ve. Él no lo recibe, perdón. ¿Cuándo pasa esto? De que estemos alabando solamente de boca y no de corazón. Esto pasa mucho cuando tratamos de orar, esto lo puse yo aquí, cuando tratamos de orar cosas de memoria, que nos regalaron una oracioncita, la vecina, que no sé qué, cosas de memoria, nos va a hacer que con el tiempo uno no sepa ni qué es lo que está diciendo. Es decir, ahí el corazón no está involucrado. Cuando uno se aprende algo de memoria, es como cuando un niño se aprende manecita rosadita, muy con él, yo te haré para que hagas, yo no sé qué, y yo no me sé eso. Pero bueno, si yo me aprendo eso, hasta dormida lo puedo decir, ay, qué corazón que voy a tener que poner. Eso ya es una cosa que está en algún área del cerebro que me aprendí, y ahí ya yo no necesito el corazón. Eso ya se repite como una lora. Entonces, tendiendo a hacer ese tipo de oraciones, podemos muy fácil caer en ese error inocentemente. Y la otra es cuando es porque repetimos oraciones que otro ha hecho. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo que pongamos nuestro corazón. Y si yo leo las oraciones que otro ha hecho, puede ser muy bella, pero es el corazón, ¿pero de quién? De ese que la escribió. Y Dios quiere ver tu corazón individualmente cómo está con Él. Entonces puede ser preciosa la oración, ¿quién dice que no? Pero es la oración del corazón de otro. Entonces, tampoco digo pues que no haya oportunidad de eso. Por ejemplo, en nuestro grupo ponemos una oración y todos la leemos, ¿cierto? Y decimos amén, eso sí se hace. Porque eso es diferente, porque ahí quiere decir, digamos, que Ketty pone una oración, cuando yo la leo, yo entro en acuerdo con Ketty y estamos en un mismo espíritu lanzando esa oración al Señor. Eso es diferente a que yo tenga la oracioncita hermosa que escribió una señora fulana llamada Rosita, y ahí está en esa oración preciosa el corazón de Rosita, y yo todos los días le estoy leyendo a Dios el corazón de Rosita. Pero si Él quiere saber es el corazón de Liliana. Él ya sabe el corazón de Rosita cuál es, porque Él ya escuchó la oración de Rosita. Entonces, ojo con eso también. Ahora vámonos a los propósitos de la oración. Primero, comunión con Dios. Eso ya de eso había hablado bastante. Aquí nos dan unos ejemplos de que el rey David en los Salmos, en los siguientes versículos, cómo David satisfajo la necesidad o la soledad de su alma. Y entonces las respuestas son del Salmo 42, presentándose delante de Dios en su angustia y en su destierro. Ahí sigue el Salmo 63:1, no lo voy a leer, pero David buscó la presencia de Dios.
sea, la pregunta era cómo David como que sació esa soledad que tenía. Primero, presentándose delante de Dios en su angustia y destierro. Segundo, era buscando la presencia de Dios. Y el tercer Salmo 63, 5 al 8, usando su boca en alabanza y adoración. Si quieren, para que llenen ahí, igual ustedes van a hacer el ejercicio de buscarlos, entonces les dejo para que pasen un tiempo de intimidad con Dios buscando esos salmos. Esa era página 2. Ahora nos vamos a la página 3. Bueno, segundo del propósito de la oración, dice que fortalecer el espíritu. Aquí también tengo muchos comentarios y opiniones. Dice, la oración es fundamental para fortalecer el espíritu. Es un medio para comunicar nuestras faltas y cargas a Dios. Ya les había dicho yo un poquito sobre eso, ¿cierto? De que estar comunicando nuestras faltas y nuestras cargas a Dios. Otra vez les hago el énfasis aquí, de que tengamos mucho cuidado. De que, primero que todo, pensemos que Dios es un Dios que todo lo sabe. De que antes de que tengamos un pensamiento o hagamos una acción, Él ya lo sabe. No debemos venir a Él sacando de nuestra boca una tracamanada de faltas y de cargas, como les digo, de negativismo. Pongámosle así más bien, de negativismo. ¿Por qué? Porque si Él es el que tiene la solución para todo eso, Él ya lo sabe. ¿O es que estamos pensando que Dios está por allá elevado y no ha ni dado cuenta de lo que te está pasando? ¿Para qué le decimos todo eso si acaso Él está desinformado? No tiene WhatsApp, no está en el grupo. No, muchachas, Dios no está desinformado, Él no está elevado. Él sabe todo lo que te está pasando. ¿Cuál es mi proposición de que lo hagamos? Cuando empezamos a estar expresando toda esta negatividad, primero que todo, no estamos teniendo fe. Y la palabra, nosotros los cristianos vivimos es por fe. Todo es por fe. El justo, dice Dios, mi justo vivirá por la fe. Nosotros vivimos por fe y no por lo que vemos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El divorcio que me está pasando, la falta de dinero que tengo en este momento, perdí mi trabajo, hay enfermedad rodeándome, hay peligros en la calle, hay inseguridad. Todo eso es lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Pero yo vivo por fe y no por vista, dice la palabra de Dios. Todo eso sí lo estoy viendo, sí, pero Dios ya lo vio. Entonces vamos y ya le podemos decir, Señor, tú sabes lo que está pasando en mi vida. Ya no tienen que decir toda esa carga de negativismo, ¿ok? Dile, Señor, gracias porque tú lo sabes todo y tú puedes ver dentro de mi corazón y tú ya sabes la necesidad que yo tengo. Así se saltan toda esa taracamanada de negativismo, ¿ok? Porque no es bueno expresar con la boca todo ese negativismo. Bueno, y esa queja. Entonces, el que se queja es una persona que no tiene esperanza y nosotros tenemos esperanza en Dios. Cristo en mí, mi esperanza de gloria, de victoria en todo, caramba. Entonces, esos no somos nosotros. El enemigo va a usar esto. Miren lo que les voy a decir y no es para que se asusten, sino para que aprendan. Si oramos mal, diciendo toda esa cantidad de negativismo que les estoy diciendo, el enemigo va a usar esa oración. En otras palabras, el que puede escuchar esa oración y la va a escuchar es el enemigo. Porque dice, esta está más deprimida, aquí me le meto, ahora le meto esta mentira y con eso la cojo y la enfermo y la inmovilizo y ahora le hago creer que ella no tiene la capacidad para aplicar al trabajo de la posición que salió ayer, sino que ella piensa que ella lo único para lo que sirve es para servir los tintos. Ahora le hago creer que ella no tiene la capacidad para aspirar a ese puesto alto en esa compañía. Esa oración la escuchó fue el diablo y la puede usar en contra nuestra. Así que ojo, no expresarse de esa forma. Otra cosa por la que les recomiendo no hacerlo así es porque al estar expresando toda esa parte negativa, estamos pues poniendo nuestra mente, estamos distrayendo nuestra mente de las promesas que tiene la palabra de Dios en contra de eso que tú estás creyendo, ¿cierto?
Por ejemplo, el que les acabé de dar, de la que se puso a orar así y resulta que ella piensa que ya no sirve y no para los tintos y no puede aspirar al puesto de, de directora de departamento de ventas, digámoslo así, ¿cierto? Entonces esa persona, en vez de soltarle todo el negativismo a Dios en la oración, ella puede estar diciendo, Señor, te doy gracias, porque aunque no tengo el título, tú dices que el que confía en ti podrá vencer en Cristo, de que cualquier palabra que ustedes encuentren, la palabra de Dios, que es una promesa de Dios, la usan. Están trayendo con eso bendición, se están poniendo en acuerdo con Dios. Se ponen de acuerdo usted y Dios cuando usted cree en la palabra que Él dice. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra dice que todo lo que yo toco prosperará, todo lo que mis manos tocan prosperará, y entonces eso en vez de decir, qué sé yo, no se me ocurre un ejemplo en este momento, pero necesitan es declarar o expresar con la boca más bien las promesas que tiene Dios para eso. Entonces, en vez de decirle, Señor, no aguanto más esta depresión, me estoy enloqueciendo, es que no sé ni lo que voy a poder cometer, Señor, estoy a punto de... No, Señor, te doy gracias que tu palabra dice que si yo vengo a ti en oración, tú prometes darme paz. Gracias porque tu palabra dice de que tú guardas en perfecta paz al aquel en cuyo pensamiento permanece en ti. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven la diferencia? En vez de quejarme, estoy declarando la palabra. Entonces tenemos que vivir por fe, a menos que seamos que no estemos creyendo la palabra y que la Biblia no sea nuestro libro guía de nuestra vida, porque esa sí ya sería la diferencia grande. Pero la Biblia es la palabra de Dios y tiene que ser, en eso es que creemos. Es el manual que nos dejó el Señor para guiarnos en la vida. Bueno, de hecho, aquí sigue... Bueno, después dice acá abajo, esto nos habla precisamente de la importancia de descargar nuestro espíritu a través de la oración, porque las cargas que acumulamos en el día a día pueden abatirlo, y un espíritu abatido es insoportable. Ok, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Será que yo puedo seguir o será que esto continuará? Alcen la mano, alguien dígame algo, porque yo me emociono y me extiendo, pero díganme si quieren que paremos o quieren... Amén, amén, gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, gracias. Bueno, listo, mi gloria, esa era gloria, ¿cierto? Bueno, listo pues. Entonces dice aquí... En este manualcito que nos dieron en estas hojitas, dicen pues que están recomendando que descarguemos pues esas cargas y que porque el día a día nos abatimos mucho y un espíritu abatido es insoportable. Sí, todo eso es cierto, pero yo les voy a dar la solución de Jesús. Ok. Jesús nos dice, si aquí están diciendo que porque los días a día nos abaten mucho, nos tiran muy duro, ¿se acuerdan de esa palabra que el Señor Jesús nos dice que tomemos el yugo de Él porque el yugo de Él es ligero? ¿Cierto? Tomad mi yugo. Ese es como lo que les decía yo ahora, como el trueque que Él nos da. Él nos dice que le entreguemos a Él la carga y que tomemos la carga de Él o el yugo de Él. Ese yugo que Él nos está diciendo que tomemos de Él son los mandamientos. Y Él lo dice ahí, en realidad no es tan difícil seguirlo. Una vez uno lo ama a Él, se hace demasiado fácil seguirlo. Entonces, ¿cuál es mi punto? Después en Mateo 11, 28, 30, lo voy a buscar. Mateo 11, 28. Ok. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Miren otra promesa de Jesús. ¿Sí ven cómo es de lindo Él? Que les dicen, déme sus cargas
Fabiola está queriendo decir algo, me parece. Ah, pensé que me está... Ah, ya. Bueno, entonces le entregamos las cargas y Él nos da descanso. Pero aquí tengo yo un pero que es un pero mío de Liliana. O sea, les voy a aclarar una cosa. Entonces nos vamos a vivir de agobiado en agobiado, de carga en carga, de sufrimiento en sufrimiento. Cuando Jesús dice, vengan a mí, ¿cuál es la mejor forma que yo les puedo explicar esto? Ahí Jesús estaba haciendo la primera invitación. Es decir, una persona que no lo conocía, que nunca lo conocía en una forma, en un nivel, en un plano personal. Una persona que no había establecido una relación con Él y caminaba con Él diario. Jesús le dice, venga a mí. Ya te hizo la invitación, pero te tiene que estar diciendo todos los días, ven a mí. ¿O no has aprendido de Él todavía cómo vivir en paz? Aquí se los voy a seguir desglosando. Mi punto, vamos a ver quién, me preguntan, me dicen si no está para nada claro lo que estoy diciendo, una valiente que me diga que no está claro, que explique bien, que sea buena profesora, caramba. Cuando Jesús nos dijo, venid a mí, escuché un micrófono, pensé que alguien iba a hablar. Hay un micrófono prendido. Ah, ya. Ok. Entonces, otra vez. Ahí está bien, ahí está bien. Bueno. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que Jesús dijo, venid a mí, ¿cierto? Y darme sus cargas y tomen la carga mía, que la carga mía es más fácil de llevar. Yo tomo la tuya y tú lleva la mía. Cuando aceptamos esa invitación de Jesús, empezamos ese caminar, Él ya tiene nuestra carga y Él ya me va a enseñar cómo yo vivir una vida victoriosa y cómo apenas yo empiece a medio sentir una carga, yo vengo donde Él. Pero la carga mayor, la que teníamos de cuando no conocíamos a Dios, de cuando estábamos ciegos, de que no sabíamos que existía un Dios que tenía tanto para nosotros. Esa a la entrada, digámoslo, a la entrada de esta relación, de esta relación con Jesús, eso es lo que yo me estoy refiriendo, que Jesús aquí nos está diciendo que vengamos a Él y Él nos dice que carguemos el yugo para que nuestra carga, para que descansemos nuestra alma. Si yo ya empecé esa relación con Jesús, yo ya debería tener esa calma. Pero la gente y los cristianos tendemos a pensar que yo tengo que vivir en sufrimiento todos los días. Hay gente que piensa que el sufrimiento es una cosa hasta buena. Que el que está con el Señor y que tiene pues que sufrir y sufrir y sufrir. Yo la verdad que quiero como compartirles de cómo el Señor me ha renovado la mente en este sentido. Porque si no renovamos la mente en estas cosas, de verdad que es otro el que nos está robando la paz y no lo sabemos. Y es muy escabullidizo. Lo hace muy disimuladamente y no nos damos cuenta. Y es el enemigo usando nuestra ignorancia en ciertos aspectos para robarnos la paz. Pero no debería ser así. Una vez yo ya empecé en una relación con Dios, ¿quién viene a morar en mí? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios está en mí, yo tengo acceso a todos los dones y regalos que vienen con Él. Y si ustedes van y buscan cuáles son los dones del Espíritu Santo, la paz es uno de ellos. La paz, la fe, el amor. Eso está allí, accesible a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aquí, renovar la mente, descubrir la verdad y ¡pum! Empiezan a fluir de nuestro espíritu a nuestro cuerpo, a somatizarse esa paz, ese amor. ¿Y cómo se manifiesta físicamente la paz? En una sonrisa, en de pronto en compartir buenas noticias a los demás. Eso es una acción física de cómo algo que estaba en el espíritu se hizo físico. ¿Sí me entienden?
No tenemos que vivir así. Este versículo se puede malinterpretar, pero ahí Jesús nos estaba haciendo la primera invitación de venir a Él. No quiere decir que todos los días vas a venir a Él, ya viniste, estás en Él. La palabra dice, estamos en Cristo. ¿Sí o no? Estamos en Cristo. Así dice, estamos en Cristo. Y si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, no tenemos por qué vivir condenados, atormentados en un sufrimiento. Y eso era lo que se creía. De hecho, incluso en los comienzos de las iglesias, no sé, del catolicismo, creo, no sé, no era que se daban isquelático y cosas así, porque que el sufrimiento era necesario, ¿cierto? Y ahora no se piensa así, gracias a Dios. Pero todavía la gente piensa que, que tenemos que vivir. No tenemos que vivir así. Cristo no quiere. Miren lo que dice, deme el yugo suyo, yo se lo cargo. Y usted tome el mío. ¿Y cuál es el de Él? Él quiere que simplemente obedezcamos sus mandamientos, que no es muy difícil. Si ustedes leen esto después y apunten, porque yo ese también lo agregué ahí, Mateo 11, 28 al 30. Y él dice, y no es difícil, no es difícil, es más duro de llevar el yugo nuestro de las cosas de la vida que el de Jesús. ¿Qué más? Bueno, y para terminar esa idea, en Juan 14, Marcos, Lucas y Juan. Juan 14, ese tampoco está ahí, así que apúntenlo. Juan 14, versículo 1. Miren lo que dice aquí. Ojo, oreja parada. ¿Listas? No se angustien. No se angustien. ¿Lo digo otra vez? Muchachas, ¿ustedes saben que eso es un mandamiento? Ahí está Jesús. Ese es Jesús hablando. Ese no fue ni siquiera que fue Pablo o Pedro. Jesús es un mandamiento. Le ordeno que no se angustien. No se angustien, punto. Confíen en Dios y confíen en mí. ¿Sí ven? En vez de angustiarse, confíen en Dios y confíen en mí. Dios no nos quiere angustiados. Ese no es su deseo, ese no es su voluntad. Así que si estás viviendo una vida llena de angustia, no estás disfrutando lo mejor de Dios. Falta, pero pueden llegar allá. Se puede llegar allá. Se puede llegar allá y lo sé, y lo sé, y lo sé. Y se puede llegar allá y lo van a llegar allá. Tienen que creerlo así porque es mandamiento de Dios. Entonces miren que no solamente está diciendo, primero nos invita, tomad mi yugo, nos invita, venid a mí los que están cargados y tomad mi yugo, lo que leímos, ¿cierto? Pero después nos da la orden de que no se turbe nuestro corazón, dicen otras versiones, no se turbe nuestro corazón. Eso es un mandamiento. Y si Él lo manda es porque cuando Jesús nos manda una cosa, ustedes saben que Él lo manda es ¿por qué? Porque Él sabe que podemos. Él no solamente nos manda a hacer una cosa, sino que nos da el poder para hacerlo. Él ya nos empoderó con el Espíritu Santo. Nosotros no podríamos solos. Esa es otra cosa que ustedes tienen que preguntarse. Si no pueden, y por más que oro y oro para que el Señor me quite esta angustia, la angustia y la angustia, hay que preguntarse entonces si estamos caminando con el Espíritu Santo, si mora en nosotros. Porque ese Espíritu Santo es el poder. Así nos empoderó el Señor para lograr las cosas que humanamente son imposibles. ¿Ok? Bueno. Aquí seguía diciendo que oramos para pedir dirección. La oración es el mecanismo para comenzar el cambio en nuestras vidas. Cuando meditamos en la palabra y oramos de acuerdo a ella, el Espíritu de Dios comienza a transformar nuestra mente, amén, y darnos una dirección sobre lo que debemos hacer. Lo más importante en la vida del cristiano, inmediatamente empezamos a caminar con Dios, es la renovación de la mente. Porque muchachas, la mente es la que nos dirige.
La mente es la que nos dirige. Acuérdense de que como una persona piensa, así ella es. Así es el proverbio, por el proverbio 23:7 creo que es. Como usted piensa en su corazón, así usted es. Entonces, si pensamos como Dios piensa de nosotros, tenemos la victoria. Entonces hay que renovar nuestra mente. Tenemos muchas ideas equivocadas y no es de culpar a nadie. Todos hemos sido endoctrinados erróneamente. Toda iglesia la que sea, católica, cristiana, nos han enseñado a veces muchas cosas erróneamente que solamente el Espíritu Santo directamente nos puede mostrar aquí en su palabra. De hecho, muchos somos familiares con el salmo que dice que la palabra es luz a mis pies y lumbrera en mi camino. ¿Qué están diciendo? Pidamos que oramos para pedir dirección. Entonces, cuando queremos dirección, Señor, ¿dirección qué es? Hombre, ¿qué hago? ¿Será que vendo la casa o mejor la alquilo? Cualquier cosa. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Será que lo apoyo en esta decisión? ¿Será que todo, absolutamente cualquier cosa que queramos dirección? Si quiero cambiar de iglesia, Señor, ¿será que tú me estás moviendo de esta iglesia? Todo podemos buscar la palabra de Dios y les aseguro que el Señor a través de la palabra les va a hablar, porque eso es lo que es una lámpara en el camino. Va a mostrarte por dónde coger. Entonces, cuando no sepas qué camino cojo, ahí está en la palabra de Dios. Y si necesitamos sabiduría, obviamente, para pedir dirección, la palabra de Dios nos dice en Santiago 1:5 que si pidamos sabiduría, no dudemos en pedirla, pero que pidamos con fe. Bueno, otro motivo para orar es vencer la ansiedad, pero no voy a hablar de esto porque ya les hablé demasiado de eso. Eso estaba ahí como el número 4, pero ya mucho se tocó el tema. Bueno, y aquí vuelven y mencionan Filipenses 4:6-7 que en vez de estar ansiosos, más bien vengamos en toda ocasión con acción de gracias al Señor. Punto número 5, muy importante, orar para derrotar al pecado. Bueno, eso es lo que nos dicen acá. La oración nos fortalece contra el pecado y la tentación. Cuando oramos pidiendo su fuerza, su determinación y su sabiduría para obedecer su palabra, obtenemos la victoria sobre el pecado. Muchachas, aquí también me da como un poquito de pena decirles, pero aquí, bueno, voy a dar mi opinión al respecto. Bueno, derrotar el pecado, sí. Tenemos que no seguir pecando, eso es cierto. Ya somos personas que andamos con Jesús y que poseemos el Espíritu que nos guía, que nos lleva a toda verdad. Por lo tanto, no tenemos por qué andar en pecado. La palabra de Dios nos dice que ya no tenemos que andar en pecado, que porque Jesús ya venció en la cruz. Él ya venció el pecado por nosotros. De hecho, hay canciones que se cantan que dice que el pecado ya no tiene, el aguijón del pecado ya no me puede hacer daño, ¿no? Que ya no tiene, la muerte ya no tiene poder sobre mí. O sea, el pecado ya no tiene poder sobre mí. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué sigo pecando? Entonces, ¿por qué sigo envidiando las cosas costosas que se compra mi compañera de trabajo? Entonces, ¿por qué me gusta el tipo ese que hasta casado es? Entonces, ¿por qué todavía chismoseo? ¿Cómo así que el pecado no tiene poder sobre mí? Pues les cuento, si la palabra lo dice, así es. Lo que pasa es que no lo hemos creído y hay que practicarlo. Entonces, Jesús ya derrotó. Nosotros ya somos victoriosos sobre el pecado en Cristo y sabemos que Cristo está en mí y nos da el Espíritu Santo, que es ese poder que tenemos para poder, válgase la redundancia, es un poder o una fortaleza que Él nos da para poder con Él decirle no al pecado. No tenemos que pecar. Entonces, la persona regular sin Jesús no tiene ese poder del Espíritu Santo. Entonces,
muy fácilmente va a caer ante las tentaciones, pero nosotros no tenemos que ser así. Nosotros somos, dice la palabra de Dios, más que vencedores. Entonces vuelvo y les digo, si ustedes están cometiendo un pecado que es normal y nadie tiene por qué sentirse, o sea, no estoy condenando a nadie porque Dios no los está condenando, Él no nos condena. Si en este momento que yo estoy hablando estén sintiendo, bueno, yo tengo este pecado, entonces al entrar en oración con Dios, como les explicaba ahora, no vamos a expresar lo negativo, tampoco el pecado, no lo expresen. Díganle, gracias Señor, que tú ya venciste el pecado por mí. Gracias que ya me perdonaste por esto que yo cometí y que me das el poder para vencer este pecado. Y le pueden decir, pueden buscar una escritura, un verso bíblico que se relacione con el pecado que están ustedes referenciando o con el que están viviendo. Entonces usan esa escritura. Puede decir, gracias que en Cristo ya somos más que vencedores. Gracias Señor que todo lo puedo en Cristo quien me fortalece, por lo cual no seguiré pecando Señor porque no quiero ofenderte. Pero no tenemos por qué estar siguiendo confesando ese pecado, o sea, expresándolo verbalmente, porque como les digo, el enemigo se puede apoderar de eso para seguirte convenciendo aquí en la mente de que eres una pecadora. Y si te convences de eso, acuérdense de Proverbios 23:7. Como tú piensas, así tú eres. Entonces, no se dejen creer de eso. Por eso no me gustó ese comentario que había en la primera página donde dice que de que somos, confesar por lo que somos pecadores. O sea, no quería que fuera así y quería explicarles por qué. Entonces, yo me inventé como una formulita matemática que la puse aquí, que tengo la voluntad más el poder igual la victoria. ¿Ok? Una formulita matemática, apúntenla. La voluntad, ¿por qué? Voluntad más poder. Y el poder me refiero al poder del Espíritu Santo, ¿no? No es el poder de Liliana, es el poder del Espíritu Santo porque yo en mí misma no puedo, solamente en las fuerzas de Cristo. De voluntad más el poder del Espíritu Santo igual victoria. ¿Por qué puse la voluntad? Porque acuérdense que el Señor nos dio libre albedrío y nosotros tenemos una conciencia para tomar decisiones. Entonces es nuestra decisión pecar o no pecar. Así es. Pero ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque muchos piensan que el Señor, que ustedes van a sentar a orar y a decir, Señor, quítame este pecado. Al otro día, Señor, pero ¿por qué sigo pecando? No puedo, no tengo fuerza, dame fuerzas para vencer. Yo no te quiero ofender, Señor, quítame este pecado. O sea, Él va a venir de abajo y te va a arrancar el pecado. Así no funciona el Señor. El Señor nos dio el poder del Espíritu Santo y nos dio una cosa que se llama la voluntad. Y si una cosa es el Señor, Él sí es muy respetuoso. Y Él es soberano y todo lo que sea, pero el Señor respeta nuestra decisión. Siempre, siempre la respeta. En su soberanía divina y todo, Él va a respetar tu decisión. Él no te va a hacer cambiar una decisión. Tú decides, porque si no seríamos robots de Dios. Y Él no quiere eso. Él quiere que, empezando porque lo amemos por voluntad propia. ¿Cierto? Bueno, entonces, en otras palabras, volviendo al título, al número 5 que dice derrotar al pecado, para mí las cosas que necesitan para derrotar el pecado primero es ser salvo. Haber confesado al Señor para poder tener el poder del Espíritu Santo. Segundo, la determinación o voluntad. Y allí apunté un versículo que no tengo ni idea qué dice. Si lo apunté debe ser porque me gustó para eso. Vamos a buscarlo. Hebreos 12, 1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos. Ya, por eso fue que lo puse. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con
perseverancia a la carrera. Bueno, hasta allí era que quería yo leer el 1 y el 2a. Miren cómo dice aquí la palabra que nos despojemos. Por eso fue que la fórmula matemática decía voluntad. Despojémonos del lastre, qué palabra tan fea que nos estorba. Y estorbo en especial del pecado que nos asedia. Entonces lo que les decía era que el Señor no va a bajar del cielo y arrancarte un pecado que tú estás cometiendo. No, Señor, se necesita la voluntad y la determinación. De hecho, mire cómo aquí Pablo nos habla, despojémonos del lastre. Eso implica una decisión tuya, una determinación. Me lo quito, me despojo. Como decían, lo despojaron de sus vestiduras, me despojo del pecado, ¿sí? Y eso implica una determinación, una decisión personal. Ya vamos a acabar. Y otra cosa que necesitamos para derrotar el pecado, muy importante, es renovar nuestra mente. Porque Romanos 8:6 nos dice que la mente puesta en el espíritu es muerte y la mente puesta en la... Perdón, lo dije al revés. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Entonces, si continuamente ponemos nuestra mente, nuestros pensamientos están en el espíritu, va a ser muy difícil que el pecado nos venza. Pero si tenemos nuestra mente puesta en la carne, como dice aquí, facilito podemos ser tentados. En otra palabra, y quieren véanlo así, nada de lo que tú no pienses te puede tentar. Si lo piensas, te tienta. Ah, me salió hasta en verso para que lo puedan escribir así mejor. Si lo piensas, te tienta. Entonces la mente la podemos usar, dice la palabra, para ponerla en las cosas carnales, las cosas del mundo natural, las cosas físicas, las cosas que podemos ver, las circunstancias, los problemas, lo que está pasando en el mundo. O podemos poner la mente en la Biblia. La Biblia dice que venceremos. La Biblia dice que el Señor le da protección a los que le aman. La Biblia dice que tenemos fortaleza en Cristo. La Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, ¿en qué pongo mi mente? Si pongo mi mente en las cosas de la carne, facilito voy a caer en tentación y el pecado me va a ganar. Si lo piensas, te tienta. Acuérdense de eso. Romanos 8:6, ese versículo que les había acabado de dar. Y aquí les tengo otro verso que me encontré hoy tremendo, que me justifica lo que les acababa de decir, de que la voluntad y la determinación es como nosotros vamos a derrotar al pecado y no simplemente orándole a Dios para que nos dé fuerza, no, sino que Efesios 4:24, apunten este. A mí me gustó mucho esta versión de la Biblia amplificada, que dice, pónganse, miren lo que se dice, pónganse la nueva naturaleza, pónganse la nueva Beatriz, pónganse la nueva Sofía, póngansela como que fuera un vestido. ¿Cuál es esa? La nueva Sofía, la nueva Beatriz, es la naturaleza que ha sido renovada por el Espíritu, la que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios en el Espíritu. Es para vivir una vida que exprese, pónganselo en justicia, en santidad de la verdad. Entonces yo me ponía a pensar, es como uno en la mañanita llega y se va a vestir para salir y uno va al closet y uno mira qué se va a poner, ¿cierto? Pero la ropa no sale y ¡pum!, se te pone sola. Uno tiene que hacer el acto voluntario de subir el brazo, meter la manga, no sé qué. La ropa no se pone sola. Y miren lo que nos está aquí, el apóstol Pablo nos dice, pónganse la nueva naturaleza. Si ven que, y yo no lo puse todo, pero si seguimos leyendo también en la amplificada, la versión amplificada también dice que se quite la vieja naturaleza, la pecaminosa, que se la quite. Entonces como que fuera una ropa, pero ¿por qué lo están usando así en esa simbología de ropa? Simplemente para que comprendamos que así como tú te pones la ropa al ir a trabajar en la mañana y tú te la tienes que poner, ella no llega a ti y ¡pum!, apareció vestida de blanco. No, así no es.
Tú voluntariamente, es un acto que implica un movimiento físico, lo tengo que hacer y lo tengo que decidir qué me voy a poner, ¿sí ven? Eso fue Efesios 4:24, repito, entonces implica fe, implica acción. No es un acto pasivo, yo simplemente no me puedo quedar esperando a que Dios me quite el pecado, no señor. Y tampoco esas creencias mentirillas que por eso seguimos en pecado y que le dicen a uno y que hoy amaneció de buen genio, amaneció de buen genio. No, póngase el buen genio por decisión voluntaria, no porque amaneció así, entonces el día hoy amaneció de mal genio. No se crea eso. ¿Cuál amaneció de mal genio? Póngase entonces buen genio. Vaya al closet y se lo ponga. Póngase su vestido de justicia y santidad. Sigue diciendo aquí ese verso en Efesios 4:26. En justicia y en santidad de verdad. Póngaselo. Es un vestido. Imagínense su vestido más lindo, el de justicia y el de santidad. Las que saben de moda, imagínense su vestido bien precioso, así como les gusta, y póngaselo. ¿Qué más? Y ya viene aquí, esta era la página 3. Bueno, y la oración eficaz. ¿Cómo hacer para que nuestras oraciones sean eficaces? Yeah. Bueno, primero tenemos que ser transparentes, desbordando nuestro corazón, o sea, ser sinceros con el Señor, saber que no tenemos que impresionarle con muchísimas palabras. Bueno, ya habíamos dicho mucho de esto. Entonces, ser transparente no hay mucho que decirle. En ser constante. Ser constante, la mayoría de nosotros somos inconstantes y esporádicos en nuestra vida. La oración no es la excepción. Esta falla nos impide ser efectivos en las cosas de nuestra oración. Bueno, el ser constante, pues ya lo habíamos expresado en Primera de Tesalonicenses cuando se había dicho orar sin cesar, ¿cierto? Eso, ¿qué más constancia que eso? Pero yo ya les había explicado que si aquí está el Señor, es como que tu esposa y el esposo están pasando el día juntos y lo ignoras, no lo puedes ignorar. Ahí está, háblale algo, dile algo. Y en cuanto a lo de ser constante, no, ahí no era que yo iba a decir eso. No, ya. Ok, punto número 3, ser específico. Como en nuestras relaciones más íntimas con Dios podemos ser específicos al comentarle nuestros pensamientos, emociones, consultarle nuestras decisiones, todo eso ya lo hemos dicho. Hablan de que en Efesios 3, 14, 21 el apóstol Pablo ora por crecimiento espiritual y lo hace de una forma muy específica, pidiéndole a Dios detalladamente aquello que necesitaba la iglesia de Éfeso. Cuando leemos este pasaje, Efesios 3, podemos ver las cosas por las que Pablo estaba específicamente pidiendo aquí, que era fortalecer el hombre interior, nuestro espíritu, permanecer en el amor de Dios, poder comprender el amor de Dios, el amor de Cristo, ser llenos de la plenitud de Dios y ser arraigados y cimentados en Cristo. Entonces vemos cómo él, bien específico, fue en su oración. Yo les recomendaría, les aconsejaría con mucho amor que usaran este ejemplo de oración para que ustedes oren sinceramente estos mismos puntos que Pablo oró así, porque son las cosas básicas que nosotros necesitamos. Si nosotros llegamos a tener esto, fortaleza de nuestro espíritu, si permanecemos en el amor, si comprendemos el amor de Dios y si nos llenamos de la plenitud de Dios y somos arraigados. Ay, perdón, no sé. Ay, pero yo hacía un momentico, o sea que no se perdió mucho porque hace un segundito la había visto yo ahí. O es que no se fue la menos. Cosas de internet. Ya. No, le estaba diciendo que ahí está mencionado en el punto 3 de ser específicos en Efesios 3, 14, 21, ese sí está allí, que yo les estaba recomendando que lo leyeran y que oraran para sus propias vidas, esto mismo que Pablo pidió aquí, porque el cristiano que
que llegue a alcanzar esto tiene una vida victoriosa, o sea, no necesitamos nada más. Les garantizo que si pasamos tiempo con Dios y a través de esa comunión logramos estas cosas, de verdad que todo lo demás va a venir es por añadidura y vamos a darnos cuenta que la mayor parte de nuestra oración va a empezar a hacer es alabanza, adoración y acción de gracias, porque Él se encarga de nuestras cosas a medida que nosotros nos cimentamos en su amor y nos arraigamos en su amor también. Entonces, en cuanto a eso, ser específicos. Ser persistentes es el punto número 4. Muchachas, aquí yo vi algo que definitivamente está mal y quiero que lo aprendan de una vez porque a mí me habían enseñado esto mal y aquí ya yo lo había aprendido así como está aquí mencionado. Por muchos años lo había creído así y está erróneamente la interpretación de estas escrituras de Lucas 11 del 5 a 10. Si vamos a Lucas 11, ya está aquí, 8, 9, 10 y 11. Desde el 5 al 10, dice así. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro, el amigo que está adentro, le contesta, no me molestes, ya cerré la puerta y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan, por ser su amigo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Bueno, ¿están listas para oír esto? Yo estoy segura que si hago una encuesta en este momento, todos los que han oído predicar sobre esto antes han escuchado decir que uno tiene que insistirle a Dios, porque como aquí dice, ese señor que no se quería levantar para darle el pan al vecino que le llegó visita, que así es que Dios. A mí me parece una falta de respeto contra nuestro Señor que pensemos así. Lo que pasa no es mala intención de la gente, lo que pasa es que se puede prestar para esa interpretación, pero aquí no están comparando a Dios con ese amigo, sino que te están diciendo eso para luego decirte que Dios es lo contrario. O sea, que si un amigo hace algo así, y es que si seguimos leyendo la segunda parte de esta narración, dice que quien que le pide pan, ¿cómo es? Que un hijo le pide pan, no, en una parte está por aquí, no sé en dónde está, pero la parte que dice que si el hijo de uno le pide pan, uno no le va a dar un escorpión o algo así, ¿cierto? Que si le pide, ¿qué es lo otro? Huevo, no le da una serpiente, algo así. Ay, yo no sé, pero ustedes saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Pero una piedra. Gracias, Paola. De que, de que así mismo es Dios, no, están diciendo lo contrario, de que eso. Y entonces en eso se ha caído y la gente ha malinterpretado diciendo que Dios es como este amigo, este vecino, que no se quería levantar, pues, y que hay que insistirle mucho hasta que nos contesta. Perdónenme, pues, que les diga, pero yo a Dios no lo veo así. O sea, imagínenselo él allá cruzado y diciendo, no, déjela que ruegue un ratico más. No, dejémosle que ruegue otros 3 días. No, lleva nada, que ruegue 5. No, hombre, Dios no haría algo así. Él no haría algo así. Él nos enseñó muchas cosas sobre la oración para saber que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos las da. Y hay otra palabra que les voy a mostrar. Yo la pondría aquí o no. No sé si la puse aquí o no, pero en Marcos 11, 23 o 24, creo que ya está en la parte 24 o 25, ya nos va a decir que cuando pedimos, que pedimos con fe, las cosas las recibiremos.
creer que ya se nos dio y que la recibiremos. Es decir, Dios contesta la oración que ha sido hecha de acuerdo a su voluntad inmediatamente. Lo que pasa es que no se manifiesta en el momento muchas veces, y eso ya es unas clases completamente diferentes que aquí no puedo entrar ahorita en eso, pero hay explicaciones para eso, se los aseguro. Busquemos 11:23, dice: por eso les digo, era el 24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Mire que recibido lo habla en presente, que lo han recibido, es un presente. Oré, creo que lo recibí, dije, Señor, te pido, Señor, ¿por qué queremos pedir? Padre, necesito prosperidad en este negocio que estoy comenzando, Señor. Sé que la prosperidad de tus hijos es tu santísima voluntad. Te pido, Señor, que me des ideas para el mercadeo de mi negocio. Te pido, Señor, que me des sabiduría y y digo, en el nombre de Jesús, amén. En ese momento que yo digo amén, dice aquí la palabra que yo debo creer que lo recibí. Lo recibí. Pero miren lo que dicen, y lo obtendrán, ya cambia a tiempo futuro. Lo recibí en este instante en el espíritu, es lo que pasa. Acuerden que Dios es espíritu y Él nos contesta las oraciones en el ámbito espiritual. Él suelta la bendición en el espíritu. Lo que pasa es que de ahí cuánto se demore en que la bendición se materialice y se venga a nuestro medio natural, ahí es que está la diferencia. Pero yo tengo que creer que cuando yo oré y fue de acuerdo a la voluntad de Dios, yo recibí en ese momento, amén, y ya yo me voy tranquila. Entonces, ¿por qué lo que les estoy diciendo contradice lo que la gente está creyendo y que aquí les escribieron de Lucas 11? Porque si eso es así, que yo ya creí, yo ya recibí, entonces ¿por qué está diciendo que tiene que insistir? Y porque se le seguía tocándole la puerta ya al amigo, abra, deme el pan, mire que me llegó la visita, y el otro no, que ruegue más, que ruegue más. No, mire que Dios dijo, usted pidió y yo le di, pero lo obtendrá más adelantico. ¿Sí ven? Eso es mentira. El Señor no nos quiere así insistiendo. Ahora, hay una cosita que hay que aclarar ahí. Cuando uno está orando, intercediendo por una persona, un tercero, no por usted misma, sino por un tercero, digamos por algo que esa persona está en un peligro, digamos que es un hijo que anda en drogas, o algo así, se me ocurre ese ejemplo. Entonces, si esa persona está intercediendo por su hijo, sí tiene que seguir insistiendo en el sentido de que el hijo puede estar anulando la oración que ella hace día tras día. Entonces, la persona la tiene que seguir haciendo porque el otro la está anulando. ¿Cómo? Porque ama lo que está haciendo, digamos, ama esas drogas, sigue expresando y confesándolo y diciendo. Entonces, la persona puede estar anulando la oración que la mamá estaba haciendo. Entonces, en esos casos sí necesitamos, pero es por esa razón, no porque Dios sea un gruñón malo, como es malintencionado, que simplemente quiere ahí que sigamos insistiendo hasta que Él, por tanta insistencia y por nuestra pertinencia, entonces se para y nos bendice. No, ese no es el Dios que yo conozco de la Biblia, ese no es. Eso nos lo habían enseñado mal. Así que de una vez hagan su notica ahí porque aquí está escrito así. Y yo no las podía dejar con esa mentira. Bueno, entonces vieron que ahí ya les di las escrituras que aclaran que eso no es así. Marcos 11:24, por ejemplo. Y después, en cuanto a ser persistente, están hablando de la oración que Jesús hizo en Getsemaní y cómo Él le insistía a los discípulos de que oraran y que se quedaran velando y velando y orando, y ellos se quedan dormidos. Entonces, en esa referencia, de pronto, pues ahí sí, insistir, porque ellos tenían que estar cubriendo a Jesús que estaba subiendo al monte a orar. Ellos debían haberse quedado apoyándolo en oración y no lo estaban haciendo y se estaban quedando dormidos. Entonces, a eso se referían en esa parte ahí. También dice aquí que cuando oramos, pues tenemos que tener en cuenta que si no estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, que no se va a cumplir lo que estamos pidiendo, eso es obvio. Por ejemplo,
pero dan el ejemplo, no sé, o sea, aquí dan el ejemplo de Jesús que le pidió al Padre que si era su voluntad, que él no pasara por ese trago amargo, pero que él se sometía a lo que él decidiera, a lo que fuera su voluntad. Obvio, Jesús era 100% humano y 100% Dios también, y su parte 100% humana sabía el tremendo dolor que venía, porque él sabe todas las cosas, él sabía lo horrible que iba a ser esa tortura y qué humano va a querer pasar por algo así. Entonces, él no quería pasar por eso y suplicaba no pasar por eso, pero él sí quería ante todo y por encima de lo que él quería era la voluntad del Padre. Y así tenemos que ser nosotros. Bueno, el punto número 5 dice que seamos flexibles en cuanto a que, esto se lo voy a sumarizar así, a resumir así. Para la oración no nos tenemos que poner con esas cosas. Aquí no hay horario ni fecha en el calendario. Aquí no hay, aquí no hay horario para la oración. No vamos a ponernos a decir que cuánto tiempo debe durar. No, sea flexible cuando le fluya, cuando le nazca. El Señor le va a poner la necesidad porque lo necesitamos a Él en todo momento, siempre, para compartirle alegrías y no alegrías, lo que sea. Bueno, y para terminar, aquí los impedimentos de la oración. Entonces, si ustedes tienen ahí sus noticas, si las imprimieron, hay 1, 2, 3, 4, 5 versículos que también quiero que los revisen ustedes en su tiempo, pero yo les voy a ir diciendo aquí cuáles eran los impedimentos que se están dando los ejemplos en cada verso. En el primero, que es Santiago 1, del 5 al 8, el impedimento fue la duda o la incredulidad. Un principal impedimento para obtener la bendición de Dios en el área que sea es duda o incredulidad. Por eso es que Él nos dice, pero pida sin dudar. Aquí en Marcos 11:23 Él te dice que pida lo que sea creyendo sin abrigar la menor duda. Entonces, si tenemos duda, y lo peor es que a veces no sabemos que tenemos duda, porque si no estamos empapadas de la palabra, no sabemos que estamos en un error. Entonces no sabemos que estamos teniendo una incredulidad allí. No sé si me explico, pero tener falta de conocimiento en la palabra, eso nos hace tener, creer mal respecto a algo. Por ejemplo, ahora les acabo de dar un ejemplo de esa que estaba errónea, esa explicación de ese verso, cosas así. Entonces, de ustedes tener un tipo de incredulidad, en ese caso, de pensar que Dios te pone a rogar hasta que Él le dé la gana de soltar la bendición, por ejemplo. Eso es una incredulidad, pero eso fue inocentemente, eso es por falta de conocimiento. Y porque el mundo nos puede sembrar esas semillas de incredulidad y nosotros tenemos la culpa, porque dejamos que el mundo nos influencie más que nos influencia la palabra de Dios. Es de nuevo tu voluntad si dejas que te influencie más el mundo, las noticias, los mensajes, los comentarios de los vecinos, toda esta información que recogemos de por allá o que nos influencie la palabra de Dios. Santiago 4:3, el impedimento allí fue peticiones egoístas o avariciosas. Entonces, el que pide algo y lo pide con los motivos errados, lo pide como para su propio beneficio, sin que eso sea algo bajo la voluntad de Dios, no lo va a obtener. El Salmo 66, el que sigue ahí, en verso 18, el impedimento de la oración es pecados no confesados o pecados ocultos. Lo cual me parecería muy raro a mí que si uno ya tiene una relación con el Señor tenga pecados no confesados o pecados ocultos, ¿cierto? O sea, yo no entendería. O sea, si una persona no le están pasando sus oraciones, no está siendo efectivo porque tiene un pecado oculto, yo me preguntaría, yo lo dudaría si esa persona realmente sí es salva, si esa persona sí tiene a Cristo en su corazón.
Porque cuando ya estamos en una relación con el Señor, venimos a Él diario y como les decía ahora, si hemos cometido una falta, venimos y la aceptamos ante Él en humildad y recibimos humildemente el perdón que nos ha dado. Entonces, ¿qué pecados ocultos? No debería ser así. Esto le aplicaría a una persona que está orando y todavía no es un hijo de Dios. Primero de Pedro 3:7, el impedimento allí es específicamente para esposos. Dice que el varón que no valora, que no ama a la esposa como Dios manda que la ame, sus oraciones no pasan del techo, no son contestadas. Primera de Juan 5, 14, 15, el impedimento allí es que Dios nunca nos va a dar algo que no esté de acuerdo con su voluntad. Por ejemplo, así te enamores perdidamente y crea que es el amor más grande de Romeo y Julieta que ha existido, pero de un hombre casado, y le pidas al Señor que te dé ese hombre, que de alguna forma ellos se dejen de querer y se divorcien y algún día él sea mío, el Señor no te va a dar eso. Eso no está en la voluntad de Dios. Eso no está bajo la voluntad de Dios, por ejemplo, y nunca lo va a dar. Digamos, los sicarios que van y oran que para que tener éxito en matar a alguien. O sea, eso, ¿quién dijo que esa oración va para Dios? Esa oración va para el diablo. O sea, la coge el diablo, de una la agarra y lo hace creer que está haciendo algo muy, muy chévere, que es súper fuerte porque hace eso, que... En fin. Entonces, si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a ser una oración contestada. Y ya terminamos. Dice: Dios ha provisto la oración para que nos comuniquemos con Él por medio de Jesucristo. Él quiere que aprendamos de su palabra, todo lo que Él está pensando y desea para nosotros. Un tiempo diario en oración llega a ser un refugio, como un oasis en medio del desierto. Y con eso hemos terminado. Siempre fue extenso, lo reconozco y les pido perdón, pero había mucho que decir. Bueno, mentira, no les debería pedir perdón porque es para nuestro beneficio. Hola, Lina. La sonrisa de Lina, nunca la vemos por ahí, casi siempre la veo es sin video. Veo que está ahí, pero sin video. Bueno, ¿qué dicen pues? Preguntas, comentarios. Eh, Bueno, Paulita se tiene que ir a dormir, debe estar cansada. Ajá. Se, da- se tomó la noche libre. Mm. Ella no está allá.